Bienvenidos a Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Conversaciones Sonoras, presentado por Johnny Kazuriaga, director académico del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio del podcast del Máster de Gestión Empresarial de la Industria Musical de la Universidad UNIR. Hoy tenemos el placer de contar con un artista musical muy especial. Yo lo definiría como una suerte de rara avis, de una especie en vía de extinción. Hoy contamos con Mario Cobo. Mario Cobo es guitarrista, productor, compositor e incluso cantante. Ha paseado su música por toda Europa, Estados Unidos, México, incluso varios proyectos personales con bandas como New Niles, los Mambo Jambo, The Lazy Jumpers, Los Locos del Oeste o The Bob Pills. Como guitarrista ha acompañado a artistas de la talla de Kim Lenz, con la que ha tocado, bueno, pues yo creo que por incluso más de 10 años en giras por Estados Unidos y por Europa, o con el conocido Loquillo, ¿no? Para el que produjo y grabó Código Rocker en el año 2015 junto a su banda Los New Niles. Incluso Mario formó parte de la banda de Loquillo hasta el año 2019, cuando decide dejarlo y recupera sus proyectos personales. Durante años ha sido guitarrista recurrente para acompañar leyendas de la talla de Sonny Burch, Billy Lee Riley, Dale Hawkins, los Cadillacs, Janis Martins, Glenn Glenn, Ray Compton y tantos otros, ¿no? Entre muchos otros. Y además Mario es productor musical, ha acompañado en los últimos años, ha trabajado proyectos como desde Loquillo a Xavi Malarca, Henry Devil, Ray Rombo, entre, insisto, muchos otros, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Con él, que además es un hombre con profundo conocimiento de la industria y con una capacidad de comunicación elevada, como no puede ser otra forma en alguien con ese talento creativo, ¿no? Mario, sé que esta presentación se queda corta, pero iremos ahondando en tu perfil a lo largo de esta charla distendida. Bienvenido de nuevo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, a mí ya me han subido los colores, todo lo que has dicho. Ya me parece suficiente la introducción. Un placer. Yo creo que me he quedado corto, fíjate, pero bastante corto. Lo irán descubriendo las y los oyentes a medida de que vayamos profundizando en la charla, ¿no? Oye, mira, puesto que, como te decía, esta charla tiene siempre un perfil, ¿no?, didáctico. La pregunta inicial, bueno, casi siempre es la misma. Es decir, ¿qué hace un chico como tú en un mundo como este? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Dónde surge esta pulsión tuya por la música, por ser guitarrista, por el estilo musical que siempre ha imperado en ti? ¿Dónde surge? ¿En qué época de tu vida, la infancia, etcétera? ¿Por qué tienes ese bagaje tan claro y tan marcado? Pues es extraño incluso para mí a veces explicarlo, porque en mi familia no hay ninguna tradición musical. Es más, es una de esas cosas que tuve que luchar mucho ya de adolescente, cuando yo ya tenía clarísimo o sea, yo decía, yo lo que quiero es tocar la guitarra. Pero empezó por diferentes caminos, podría decir. Porque ya desde muy pequeño me interesaba la música muchísimo. O sea, recuerdo cuando llegaba del colegio, ¿no?, que había 2 canales y 3 programas, ¿no?, que eran los que veíamos todos. Sí. Y siempre había uno que era de música, ¿no? Y tenía aquello famoso en el número 10, ¿no?, te hacían como unos puestos. Y el 8 tal, y tú lo veías ahí, ¿no?, con una emoción de llegar al número 1. Estoy hablando de que tenía igual 8 o 9 años, o sea que tampoco tenía ningún gusto perfilado. O sea, bueno, sí, lo que me gustaba bien y lo que no. Pero, y ya en ese entonces empecé a coger un tocadiscos de aquellos portátiles que tenía mi madre de cuando ya era joven, ¿no?
Cosmos, no me acuerdo la marca que era, y todos los singles que habían en mi casa, pues que era una colección extrañísima, ¿no? De las cosas de mis padres de jóvenes, alguna cosa de algún tío mío y los que le regalaban con el vino a mi abuelo, aquellos del fundador. Y, bueno, una locura, ¿no? Pero yo me podía pasar las tardes ya a esa edad poniendo los discos y hacía pues mis tops, ¿no? O sea, y curiosamente... Y esto, pues un poco lo analicé más tarde, ¿no? Cuando me di cuenta de que hacía eso de pequeño, pues entre mis números 1, pues estaba Elvis, estaban los Beatles, el dúo dinámico, pues no sé, las cosas que tenía de Paul McCartney, de mi familia, ¿no? Incluso un disco de punk rock de un grupo que se llama Slaughter and the Dogs, que es un disco que sacaron que nadie sabe cómo está en mi casa, porque le he preguntado alguna vez a mis padres, pero ¿esto de dónde salió? Ah, no lo sabemos. Y eso me fue como a mí generando ya como una afición por la música, pero desde un punto de vista ya de, no sé, más de estudioso, ¿no? Porque ya me miraba todo, me miraba los compositores, aunque no tenía ni idea de que eso era compositores, pero yo me lo leía todo. Y luego, al cabo de un año así, en unos campamentos, pues como a mí no me gustaba mucho eso de ir por la montaña a pasear, y no era mi cosa, ¿no? Como niño, pues me quedé un día en la casa mientras se iban de excursión todos y un profesor pues me enseñó 3 acordes con la guitarra, que pretendía que aprendiese a tocar la bamba, me parece. ¿Qué edad tenías entonces, Mario? Yo creo que tenía 10, más o menos. Okay. Y eso un poco se quedó ahí, porque recuerdo que fui a mi casa, que yo sabía que había una guitarra en un altillo y la pedí, y como nadie me explicó que aparte de los acordes hay que saber afinar, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Que te saltas unos cuantos pasos y vas directo al grano sin que alguien te diga sí, pero hay que afinar el instrumento. Pues rompí una cuerda, pensaba que había roto la guitarra, la guardé en una bolsa y durante 2 años o así ya no la volví a tocar, ¿no? Hasta que un tiempo después empezó a picarme, ya llegó el rock and roll, ya, no sé, encontré un libro en una biblioteca de guitarra y fue un poco, no sé, un poco a poco, pero también se me abría se me abrió un mundo muy, porque a raíz de empezar a leer revistas, también descubrí que había un mundo que era el de los fanzines y eso me permitía pues escribir no sé, de repente veía que mandaba una carta a California y me llegaba un catálogo de ¿cómo se llamaba? De Bomb, por ejemplo, ¿no? O en Nueva York estaba el Kicks, en Alemania no sé qué, en Murcia, ¿eh? O sea, que estoy diciendo California porque quería dar un ejemplo de algo que lejísimos en aquel momento, ¿no? Porque no había internet ni nada. Y me pasaba el día esperando el correo y, no sé, creo que aparte de atraparme la música en sí, me atrapaba toda esa idea de todo lo que había más allá de mi barrio, por así decirlo, ¿no? Que no me gustaba mucho. Entonces, pues no sé, me empecé yo solo, de hecho estuve muchos años, pues eso, con libros, aprendiendo yo, de oído, tal, y a los 14 o así sí que empecé a decirle a mi madre que yo quería ser guitarrista, pero evidentemente en mi casa me decían que no, que yo estudiase y que ya cuando fuese mayor que hiciese lo que quisiera. Disculpa que te interrumpa, Mario, no artista, guitarrista. Sí, eso era lo que yo quería ser, sí. Yo quería, o sea, de hecho decía que quiero tocar la guitarra. Yo quiero tocar la guitarra. Y sí que me gustaba muchísimo, ¿eh? O sea, claro que tenía mis héroes musicales, etcétera, etcétera, y ya empezaba a escribir mis canciones. Pero a mí lo que me atrapaba, que creo que debe de ser algo más, no solo lo del arte o debe tener algo psicológico de mi infancia o algo, era que cuando yo me metía en la guitarra, todo lo demás desaparecía, ¿sabes? O sea, yo me metía ahí a tocar y era súper feliz. E incluso si un día estaba de mal humor, lo que me apetecía era tocar la guitarra. Y entonces, bueno, así empezó, ¿eh? Luego ya
no te podría decir, porque yo a partir de los 14, 15, pues sí que iba con algún profesor particular, tal, no sé qué, y a los 17 ya empecé a montar mis grupos, a engañar a mis amigos de, venga, tú tocas el bajo, que yo te explico cómo lo hacemos. Y de ahí pues ibas dando saltos poco a poco, ¿no? O sea, por así decirlo, uno de mis primeras grandes salidas fue que con mi primer grupo pues fuimos al Villa de Bilbao. Sí. Ese tipo de cosas a mí me hicieron ver que sí que se podía, o sea, que solo era una cuestión de insistir mucho y escribir a toda la gente y picar muchas puertas y por supuesto... Fantástico, Mario. ¿Cuándo te diste cuenta o cuánto percibiste que había una posibilidad real, ¿no? De convertirte en, pues eso, de decirle a tu madre, mamá, quiero ser guitarrista, quiero tocar la guitarra, a vislumbrar que podrías ganar algo de dinero tocando la guitarra? ¿Cuándo fue? ¿Qué clic? ¿El Villa de Bilbao? ¿Qué percepción? ¿Qué momento dijiste, bueno, esto me puedo convertir poco a poco haciendo esto? ¿Qué momento? ¿Lo recuerdas o claro, es uno de muchas cuestiones, que me imagino, pero se ha llegado a un puntito de inflexión en todo esto? Claro, es un poco como que tú te vas metiendo ahí por pasión, ¿no? O sea, claro, estás viviendo con tu familia, no tienes esa especie de necesidad económica, pero sí que tienes como un objetivo, ¿no? Y pues yo recuerdo que la primera maqueta, que es esta con la que fuimos al Villa de Bilbao, pues recuerdo el hecho de ir a grabar a un estudio, que eso es otra cosa que me fascinó, ¿no? Me recuerdo que me quedé como hipnotizado, o sea, y me encantaba ver todos aquellos cacharros y cómo crear la música. Luego, después de esa grabación, fabricamos, me parece que 500 cassettes, que hoy en día incluso serían muchos para muchos grupos. Y recuerdo que los vendimos todos y, bueno, enviamos algunos, ¿no?, de promoción y tal, pero vendimos muchísimos. Y ahí yo no tenía claro que esto era un negocio, ¿no? Pero lo que sí que tenía claro es que si tú cada día estabas ahí, ¿no?, pues insistiendo y tal, pasaban cosas. Y a mí me generaba mucha excitación eso, ¿no? O sea, claro, me encantaba, ¿no? Eso que te mandasen una carta de donde fuese pidiéndote un cassette, otro preguntando por un concierto, te llamaban a casa alguien que no conocías para... Pero entonces, cuando yo acabé la escuela, entonces hice caso a mis padres por primera vez en mi vida y les dije, vale, pues tal y como me dijisteis, ahora he acabado los estudios, pues ahora me dedico solo a tocar la guitarra, que es lo que yo quiero. Y en esa tesitura, al final, pues bueno, un poco por su parte y por la mía, pues decidimos que me apuntase a una escuela de música, ¿no? Porque la idea era que si ya iba a tomar un camino así, estar lo mejor preparado posible. Claro. Y de toda esa preparación musical, perdona, Sí. No, por Dios, sí. Tengo una de las clases que era de las más, podríamos decir, inútiles, ¿no?, en aquel momento, porque era música y tecnología, que era el MIDI prehistórico casi, y bueno, y aprender un poco de estudio de grabación. Pero teníamos un profesor que había estado viviendo en Australia, había ido a Berkeley, trabajaba también en Liverpool, en la LIPA y tal. Y recuerdo que un día nos dio una charla que para mí, fue de lo que me abrió los ojos. Y es que él nos dijo, si os queréis dedicar a la música, tenéis que pensar que la música es un negocio y lo tenéis que tratar como tal. Y aunque tengáis 19 años o 20, no sé cuántos tendría, ¿no? Dice, si montáis un grupo y queréis que funcione, pues una de las primeras cosas que tenéis que hacer es un contrato entre vosotros y ver a qué os vais a dedicar en el grupo y cuáles son vuestras funciones, para que luego no surjan los problemas. ¿Y quién se encarga de, no sé, de llamar por teléfono? ¿Quién se encarga de conducir? ¿Quién se encarga? ¿Qué necesitáis comprar? O sea, nos dio una lección de cómo hacer una empresa. Claro. Y ese día sí que dije, vale, es verdad, es que si lo quieres hacer, tiene que ser así, ¿no? Porque tenemos la otra visión, que es la romántica de la música, que es la de unos tíos que están tocando y graban una canción, los descubre alguien,
los pone en una discográfica grande y se hacen famosos. Pero toda la letra pequeña, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, todos los Beatles un año tocando en tuburios en Hamburgo, ¿no? Ahora ya sí son leyenda, pero claro, eso es el trabajo que tiene que hacer un grupo, ¿no? Y ahí sí que empecé a ver que sí que te puedes dedicar, pero para dedicarte tienes que tratarlo como un trabajo, no solo la parte divertida y de pasión. Afortunadamente, por un lado, tuviste ese profesor de la escuela de música, pero sí, desafortunadamente sí que es excepcional tener un perfil, sobre todo en aquella época, de alguien que os abriera la mente de esta manera tan clara, ¿no? Entender la otra parte de la orilla del río, que es la industria, la parte del negocio, y haceros ver que inicialmente teníais que juntaros y llegar a acuerdos escritos o de algún modo para dividir las funciones, ¿no? Y haceros ver que detrás de todo esto hay una industria, un negocio, y que si no lo entiendes bien, o por lo menos no te asesoras de gente, no te eres asesorado de gente que la entienda, pues es muy difícil, ¿no? Pues desafortunadamente, insisto, Mario, es bastante extraño encontrarte con un perfil así, o en aquel momento encontrarte con un perfil totalmente, así. Totalmente. Y yo siempre lo he tenido en mente como posiblemente en ese momento de mi vida de las mejores lecciones que tuve, ni armonía, ni composición, ni todo lo que estudié allí. Claro. Me ayudaron tanto, yo creo, porque tenemos muchos ejemplos de músicos muy talentosos que no llegan a ningún sitio por no saber, por no aceptar casi, yo diría, ¿no? Que la música, sí, o sea, tú puedes tocar en tu casa y ser muy feliz, o con tu vecino, y además es que yo creo que es una manera muy sana y muy bonita de hacer música. Pero si tú en algún momento piensas que quieres vivir de la música, entonces ya no se trata solo de tocar tu instrumento o componer o no sé, o estar con tu ordenador haciendo canciones. Se trata de salir ahí no voy a decir la guerra, pero casi. Claro. Y cómo, bueno, pues siguiendo el hilo temporal, Mario, ¿cómo se fue dando? ¿Cómo se fue dando ese proceso orgánico, ya un poquito más entendiendo cómo funciona la industria, etcétera? Tienes la banda, sales de la escuela. ¿Cómo se va dando esos primeros pasos? Porque todavía eres muy joven y es cierto que la industria de entonces no es la industria de ahora. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de aprendizaje en la industria y de tu relación también con tus compañeros de banda, compañeros de banda, etcétera? Claro, hay cosas que yo en la época que te cuento, que estos son pues principios, mitad de los 90, los 90 sí. Mitad, finales de los 90, ¿no? Yo ya monté una banda que se llamaba New Niles, que es como la banda que más años tuve así seguida, y por ejemplo, una de las primeras cosas que me di cuenta es que en España nos costaba muchísimo, ¿no? Y entonces había visto que habían bandas que salían fuera, por Europa, y que había como una escena. O sea, podríamos decir que empecé a ver que el mercado de lo que yo estaba ofreciendo no estaba tanto donde yo vivía, sino en otro sitio. Así que convencí, de eso puedo decir que a veces tengo poder de convencimiento, y convencí a toda la banda y nos compramos una furgoneta, nos compramos el equipo de sonido que nos hacía falta. Sí. Y mira, y me dio por escribir a uno de los festivales más importantes que había en aquel momento. Bueno, nosotros tocábamos rock and roll de los años 50, ¿no? Pues al más importante que había en el mundo, que se hacía en Inglaterra y que se hacía, creo que era 2 veces al año. Y iba gente o sea, se juntaban, pues no lo sé, igual comparado con festivales grandes es poco, pero igual 15.000 personas se juntaban fácilmente de todo el mundo, ¿no? Claro. Y recuerdo que, claro, esa es la idea de si no lo pruebas, no sabes si va a pasar. Y les mandé un fax preguntando si tenían algún hueco para tocar, porque nosotros habíamos decidido ir igualmente, ¿no? Un fax, les mandaste un fax. Un fax, sí. Y lo bueno es que
al cabo de 5 minutos recibí otro de vuelta, ¿no? Yo estaba trabajando también en un despacho que tenía mi padre. Iba ahí por las mañanas cuando no tenía clase y pues Sí. bueno, justificaba un poco lo caro que era el colegio, lo que fuese. Y entonces recibí un fax que me decían, pues si te parece bien, se acaba de anular una banda, o sea, ahora mismo me han anulado una banda y se nos queda un hueco libre y por tenerlo fácil, supongo ese señor dijo, pues me da igual que vengas tú que venga otro. O sea, entonces yo enseguida llamé a Inglaterra con mi inglés de aquel momento, que no era excelente, pero suficiente para entenderme, y dije, sí, por supuesto, ¿no? Y nos fuimos allí. La verdad es que el concierto fue bastante exitoso porque además éramos muy jóvenes, ¿no? Y eso también llamaba la atención. Y enseguida nos salió un manager en Alemania, otro en Escandinavia, y el siguiente verano estábamos haciendo giras por Europa ya. Claro, ahí hay un punto, Mario, en el que alguien como tú, personalizo, no sé si algún otro componente de la banda te ayudó. No, eso era todo mi cosa. Claro, ahí hay alguien como tú que tiene el criterio, el ojo, la decisión posterior de seleccionar un festival acorde a un estilo que vosotros teníais ya muy, muy marcado, ¿no? Es decir, seleccionar una segmentación, un posicionamiento, que se dice, relacionado con aquello en el que yo creo que puedo aportar valor dentro de un entorno en el que ya va gente, digamos, fan o de este tipo de estilo musical, ¿no? Yo creo que es ya primero una pauta ya de aprendizaje fundamental, ¿no? Seleccionar aquellos puntos de difusión de mi sonido, de mi música en un entorno que es afín, ¿no? Pues ahí tiene un criterio. Y ese salto lo diste tú, muy joven, y además con procesos pre-internet a través de faxes, etcétera. Yo creo que eso es relevante también para entender el ojo y el olfato que tú ya tenías en ese momento. Claro, porque parece que quizás sea obvio, ¿no? Sobre todo cuando en aquel momento igual había más subculturas y era todo, pues al no estar tan generalizado o tan abierto todo, pues la gente tenía que meterse en algún tipo de, pues asociarse con otra gente, yo lo llamo así, ¿no? Para disfrutar de según qué cosas, ¿no? Porque no sé, era difícil, no mirabas el ordenador, sino que salías un día y conocías a alguien. Pero esto traído al mundo de hoy en día, que es una cosa que se ve mucho, es que, por ejemplo, el concepto de Spotify, ¿no? O el streaming en general, sin poner uno en concreto, que nos da la sensación a todos de que podemos tener el mismo acceso como a toda la gente. A veces hay que analizar que es que ese no es el público que yo busco o ni siquiera el que voy a poder tener en la vida. El público, siempre hay un público, aunque sea pequeño, que es el que se va a adecuar a lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Que no es una cuestión, es lo que tú dices, primero hay que empezar a buscar a tu público, ¿no? Porque es una lotería que yo haga una canción, no sé, como una que tenía que se llama El crujir de tus rodillas y que se hiciese famosa en España o en Europa. Es que puede pasar, sí puede, pero ¿es lo normal? No. Lo normal es que sí que haya una gente que me asocie pues a otro tipo de sonidos, que diga, mira, pues esto también me gusta, ¿no? Y es una forma de empezar a tener tus seguidores o no sé, o la gente que te va a apoyar, incluso. Tú hay, por ejemplo, con el cambio de paradigma radical, ¿no? Actual, tú hay, es un salto, pero hemos hablado de diferentes cuestiones. Con las redes sociales, con el tema de datos, etcétera, ¿cómo te manejas? Es decir, como alguien que viene de otra generación y que esto te ha tenido que adaptarse, ¿cómo te manejas? Pues tanto como artista, como productor, ¿cómo manejas esta cuestión? Yo creo que bastante bien, porque tengo que decir también que, o sea, yo, por ejemplo,
Yo tengo una dirección que acaba en yahoo.com todavía. O sea, que es que en el año 98 yo tenía email ya. Pues te conectabas ahí muy poco rato porque costaba un montón de dinero, ¿no? Era muy caro, pero enseguida pasé a eso, ¿no? Y he ido evolucionando con ello, por así decirlo, ¿no? He ido aprendiendo. Es verdad que igual hay gente joven que lo tiene de una forma más natural y también puedo reconocer que hay momentos que me da mucha pereza, ¿no? Porque cada vez que abres esa puerta, abres una puerta es una herramienta que como no tengas muy claro que es una herramienta y que la vas a utilizar para según qué cosas, te puedes perder, ¿no? Y seguramente en muchos momentos pues todos nos hemos perdido ahí. Pero yo creo que me manejo bastante bien. De hecho, tengo la fortuna o la mala fortuna de que soy el típico al que llaman otros amigos músicos para preguntar cosas al respecto. Bueno, eso indica todo, sí, yo creo que lo resume perfectamente. También ese perfil, ¿no? del músico alejado de todas estas urdimbres cotidianas de marketing y cuestiones de estas. Claro. Pues ahondando en ese perfil tuyo, ¿no? Y quizás estaría bueno que hiciéramos un repaso de lo cómo ves tú la relación de ese artista, entre comillas, emprendedor, sí, empresario, que es llamarlo, con diferentes agentes de la industria, con diferentes agentes necesarios dentro de la industria, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido tu relación con representantes, con agentes, con managers? ¿Cuál ha sido tu relación y cuál es tu percepción respecto a un artista joven que entra dentro de la industria y esa relación con managers? Claro, yo para empezar con el tema management casi entendido como lo que se suele hacer, ¿no? Que es casi el completo a nivel de booking, management y... En general yo he tenido buena experiencia, pero por mi predisposición, porque yo entiendo que el manager no es alguien que está en un sitio, ¿no? Podría estar como en internet, ¿no? O sea, podría ser eso, y alguien que te consigue cosas o trabajo y ya está. Yo siempre he creído que hay que colaborar mucho con un manager y a veces hay que apretar, otras veces hay que soltar, a veces hay que decir, oye, mira, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Por qué no nos está funcionando esto? O sea, siempre lo he visto al manager como un colaborador. No, así como he tenido muchos problemas en mis grupos cuando he encontrado un manager o cuando ha sido mi proyecto, pero bueno, los otros del grupo han opinado, ¿no? Pues que siempre mucha gente opina, es que se quedan un 20%, es que hacen un no sé qué, es que hacen un tal. Mi punto de vista siempre ha sido que ojalá que tenga un manager que se haga rico conmigo, ¿no? Porque eso quiere decir que funciona la cosa. O sea, siempre he visto que es una persona que me va a ayudar o con la que va a colaborar conmigo. Eso no quiere decir que todos hayan sido fantásticos, pero seguramente yo también muchas veces no he estado a la altura, ¿no? A veces un manager te llama, oye, mira, me interesa mucho tu proyecto, tal y cual, y luego cuando estáis trabajando, pues no funciona por H o por B. Pero otra cosa sería, eso es durante los años de mi carrera, otra cosa sería hoy en día la función de un manager, porque no es tan fácil encontrar un manager. ¿No? Hoy en día el manager, los que yo conozco que más o menos funcionan, prefieren tener 4 grupos y trabajarlos bien que tener como antes que tenían las agencias 25, ¿no? Y solo se dedicaban a enviarlo a todos los representantes de las zonas y tal. Y claro, y cada uno que le contratan se queda un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Claro. No sé, el manager como desarrollo de carrera, de trabajo a nivel de industria, ¿no? El que te dice, oye, mira, esto que me propones está bien, pero lo vamos a hacer el año que viene. Este año necesitamos, no sé, la gira del 10º aniversario de este disco porque va a ser más fácil venderla, no tenemos que invertir en grabar un disco y tenemos más tiempo para componer mejores canciones. Eso es un manager bueno.
¿no? Eso es a mi forma de ver, ¿eh? Es como me gusta, Claro. como me gusta ver la función de lo que es un manager. Entendiendo, Mario, disculpa que interrumpa, Sí. entendiendo la dificultad hoy en día de encontrar un perfil así para una banda que está empezando. Claro, es que tenemos que pensar que la industria, vamos a decir post-COVID, aunque empezó antes, pero post-COVID se basa, igual que todo lo demás, en los datos y yo tengo amigos managers que me han confesado que en majors, ¿no? En multinacionales, le han contratado una banda sin escucharla, solo por los datos que tiene. Solo por los datos. Solo por los datos, ¿no? Entonces, ¿estoy a favor? No, pero es muy importante que los artistas sepan que eso es como funciona, que se olviden. O sea, que todos podemos tener un golpe de suerte, hacer una canción que, no sé, pero es que incluso hasta eso va a basar en los datos. El hecho de que tú hagas una canción y en TikTok se vuelva viral, pues es casi un poco lo mismo. Es una cuestión de suerte. Por supuesto, yo creo que siempre las canciones tienen que tener algo, porque no cualquier cosa se hace famosa, incluso las que a veces nos parecen ridículas. Pero hay que pensar que la industria quiere ganar dinero, igual que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere llevar su sueldo a casa y vivir de ello y tal y cual, a veces haciendo cosas que te gustan más y otras que menos. Y hoy en día, y hasta que no se vuelva a equilibrar la balanza y seguramente pues se ponga todo un poco más, no sé, en un punto medio, se basa en eso, se basa en los datos. Entonces, encontrar un manager es casi lo mismo. O sea, si tú tienes un grupo que toca 5 veces al año, pues a ese manager el trabajo que le va a suponer para que toque 5 veces al año para ganar 5 comisiones no le va a interesar. Si tú vas a un manager y le dices, oye, mira, necesito un manager porque estoy haciendo 100 conciertos al año y es que no, me quiero dedicar a la música, pero yo ya te ofrezco esto. O sea, lo mínimo que llevamos haciendo estos últimos años son 100 conciertos. Vamos, te van a salir managers de debajo de las piedras. Es más, conozco ya grupos que directamente lo que hacen es contratar a una persona. No buscar a alguien que vaya a ser tu manager, sino que contratan a una persona para que trabaje para el grupo. Le pagan su sueldo y se encarga pues de las redes, de las llamadas, de montar las giras, ¿sabes? O sea, es como... Totalmente. Y es una cosa muy inteligente en realidad, si lo piensas bien. Sí, sí. Si dan los números, absolutamente. Claro. Sí, sí. Oye, y continuando con diferentes agentes, los sellos, las discográficas, las disqueras que dicen en Latinoamérica. Sí. Pues, ¿cuál es tu experiencia con las discográficas en cuanto a todo el proceso? Además, con ese perfil que también tienes tú tan marcado, ¿no? Como conocer toda la parte de producción, de mezcla, de mastering, de grabación, etcétera. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu experiencia y consejos, si puedes dar, con la relación con las discográficas para los artistas, las artistas musicales? Pues yo creo que a día de hoy sería un poco lo mismo que con el manager. Si una discográfica se te ofrece, es porque quiere ser también parte de tu equipo, ¿no? O sea, el artista como el artista o el conjunto, la banda, o como lo queramos llamar, ¿no? Como una unidad a la que se le une, pues un sello discográfico. ¿Por qué? Porque el sello ve unas posibilidades económicas, porque a lo mejor puede llevarte un punto más allá en, no sé, digamos, distribución o promoción, o a lo mejor, no lo sé, te puede ofrecer diferentes tipos de ayuda en cosas que tú no puedas conseguir posiblemente tan fácilmente, ¿no? Pero si no, el hecho de sacar un disco, es que yo creo que por desgracia hasta está devaluado un poco, ¿no? Pero desde hace años que parece que un disco lo puede sacar cualquiera, y es que es verdad, o sea, entras y tú puedes pagar, sacas tu disco o lo pones en streaming en todo el mundo. Otra cosa es que funcione o no. Entonces, claro, yo mi experiencia con las discográficas, cuando al final la última experiencia así que tenía
pues era también un sello, management, booking, era todo, ¿no? Porque al final, cuando he trabajado con artistas, pues no sé, como Loquillo, claro, estando en su posición, sí que es un producto que le interesa a la discográfica invertir. Entonces sí que, bueno, ahí parece, ¿sabes? Que hay más manga y te apoyan y porque les interesa, porque lo que ganan también les recompensa, ¿no? En la inversión. Pero yo creo que a día de hoy el artista, por desgracia, porque a todos lo que nos gustaría es estar tocando la guitarra o el instrumento que toquemos, o componiendo, cantando, o bailando, lo que sea, y concentrarnos en eso. Pero el artista tiene que ser, yo diría, su manager, su sello y todo. A no ser que hasta que consigas un cierto poder como para poder negociar bien con el resto de la industria, ¿no? Así es, así es. Y nos falta la vertiente, digamos, editorial, ¿no? De las grabaciones, de los derechos. Claro. Ahí también, claro. Mira, la editorial, yo he tenido una editorial. O sea, yo hice una editorial con un amigo que tenía un sello y tuvimos una idea de hacer una editorial y la verdad es que al final fracasó, pero en parte porque mi carrera musical no me dejaba tiempo para invertir, pero bueno, conseguimos nuestras cosas. La hice también porque tenía amigos que llevaban, con 20 años de carrera, no habían registrado ni una canción, ni habían cobrado derechos de autor nunca, ¿sabes? Y pensé, mira, vamos a montar esto y aunque sea casi por ayudar a gente, ¿sabes? Porque igualmente era un trabajo que acababa haciendo, ¿sabes? Gratuitamente y pensaba, bueno, pues tienes un porcentaje y tal. Una editorial, hay diferentes niveles, ¿no? Hay un nivel en el que a lo mejor tú ya no puedes evitar firmar con una editorial. Es decir, estás con un artista importante y ya pues con un sello importante y realmente, como esto es un negocio, no te voy a decir que se te obliga a firmar con una editorial, etcétera, etcétera, pero bueno, piensas que luego una canción en gira con un artista medianamente grande genera mucho dinero de autor y ese dinero todo el mundo quiere su parte, ¿no? Podemos decir el sello, la editorial en este caso, el artista si no son sus canciones, por ejemplo, o cualquiera, ¿no? Yo también si hago un arreglo de una canción, pues a lo mejor pido oye, mira, aunque sea un porcentaje que parece pequeño, pero yo lo quiero porque al final es trabajo que... Pero la editorial, el lado que a veces tiene fuerte es que cuando te hacen adelantos, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor un artista está en un momento que tampoco puede afrontar una inversión de irse a grabar con el productor que quiere o al estudio que quiere o simplemente coger 3 meses para componer o grabar sin tener que estar haciendo conciertos ni nada. Entonces, bueno, pues las editoriales muchas veces te ofrecen eso, te ofrecen un adelanto que no es un regalo, sino que es que te lo dan por adelantado, ¿no? Como bien dice la palabra, para que tú pues puedas tener ese dinero e ir invirtiéndolo en lo que va a ser el trabajo final, ¿no? Ese es el lado bueno. Otro lado bueno, que es muy difícil, pues son las editoriales que aparte hacen su trabajo bien del todo, que es, pues no sé, ofrecer tu música para películas, para anuncios, o ofrecer una canción tuya porque dicen, mira, tú la grabaste, pero tampoco eres un gran cantante, lo que sea, pero mira, va a sacar un disco este artista que lo peta y que creemos que le funcionaría. Pues le ofrecen la canción. O sea, generar dinero con tus derechos de autor, que es a lo que se dedica la editorial. Claro, claro. Sí, pero de nuevo hablamos de eso, ¿no? Que si un artista no tiene unos números X, es difícil entrar ya en ese mundo. Con lo cual la opción inicial, ese desarrollo, aparte del conocimiento de la música grabada, los data, etcétera, es tocar y tocar. ¿Cuál es tu experiencia con el tema de tocar y tocar y el tocar promotores, música en vivo? Hay una fuerte saturación también, no sé, la oferta, la demanda, en función de los nichos. ¿Cuál es tu
tu experiencia última con todo este asunto de la música en vivo, en directo. Claro, yo creo que, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a Estados Unidos, bueno, la primera vez no, pero la primera vez que fui a Nueva York, no, yo además me fui solo y tenía mi lista de conciertos, ¿no? Entonces yo que sé, iba a ver a Les Paul, a tal, no sé qué, y un montón de conciertos que en una semana me vi espectaculares, como no puede ser otra cosa, ¿no? Si no hubiesen sido esos, hubiesen sido otros. Pero me extrañó muchísimo, por ejemplo, ver a uno de mis guitarristas favoritos, que es un guitarrista, o sea, Jim Campilongo, tocar en un bar. Pues no era cutre, pero tampoco era una sala de conciertos espectacular, y tocaba por las propinas, ¿no? Es un tío con columna en el Guitar Player, que siempre que saca disco le ponen 5 estrellas, que es conocido en el mundo entero. Vamos a aclararlo, ¿no? No es Michael Jackson, es un guitarrista de unos estilos, pero que muy reconocido, ¿no? O sea, y estaba tocando ahí, la respuesta era porque hay que tocar, ¿sabes? Porque hay que practicar y hay que estar preparado para cuando viene lo grande. Porque si no es muy difícil, o sea, pasar de 0 a 100 de un día para otro es casi imposible. Entonces ellos tienen la mentalidad de que el músico tiene que ir a tocar y bueno, y ganan su dinero, ¿no? Pero supongo yo que... Pero, por ejemplo, en España yo lo que veo es que... En España y en general, lo veo hoy, a día de hoy, es que salir a tocar por tocar tampoco te implica nada. Antes sí, antes tú hacías una gira y solo por hablar de lo que hablábamos, ¿no? De las escenas a las que tú ibas un poco dirigido, sabías que ibas, o sea, que tenías público siempre. Era alucinante, ¿eh? Porque te ibas a un pueblo perdido de Suecia y aunque fuesen 20 personas te aparecían. Y si el concierto era guay, si volvías al año siguiente habían 50. Esa era la teoría de cómo hacer crecer una banda en aquella época. A día de hoy, pues me quedo más, por ejemplo, con el ejemplo de un grupo, creo que son de Los Ángeles, que se llaman La LOM, que es un grupo de cumbia instrumental, pero así como todo tocado con instrumentos, no quiero decir que no es nada electrónico ni nada, es un trío. Pues esta gente empezaron a hacer vídeos en YouTube y poco a poco fueron generando seguidores y cada vez más seguidores, ¿no? Y hasta llegar a ese punto de que el boca a boca casi les había popularizado. Y es muy curioso, porque eso lo estaba analizando hace poco, es que hace muy poco que empezaron a hacer giras como tal. ¿Sabes? Antes era, bueno, tocamos aquí en un bar de Pasadena o de donde fuese. Y ahora ya son carteles de, pues yo qué sé, ¿no? Austin, Nueva York, tal, Chicago. Claro, ¿qué te ofrece el Internet en sí, ¿no? O estas plataformas? Te ofrece, pues, que no tienes que irte 3 semanas fuera de casa a jugarte la vida, ¿no? Porque al final es... No jugarte la vida por los accidentes, sino porque tú nunca sabes realmente cómo te va a ir un concierto si no eres súper popular o has vendido todo antes de salir de casa. Entonces, yo creo que sí, que hay que tocar, pero esa idea de la antigua industria, ¿no? De que los grupos tienen que crecer... yo creo que hoy en día tampoco no es lo que funciona. O sea, evidentemente hay que tocar, pero yo creo que de una forma sostenible. Es que yo creo que a día de hoy la gente joven ya se prepara de otra manera totalmente diferente, supongo, ¿no? Que la gente que va a escuelas y sobre todo escuelas relacionadas con la industria de la música, porque cuando vas a una escuela de música pues te enseñan escalas y poco más. Yo porque tuve la suerte de aquel profesor, pero lo normal es que te estén contando milongas de lo guay que es hacer no sé qué escala con un acorde raro y que tú estés ahí en la parra pensando en que con eso vas a llegar lejísimos, ¿no? Pero yo creo que la gente joven en parte lo tiene más claro de cómo funciona. O sea, que ya vienen viviendo el momento de ahora, ¿no? O sea, no veo mucha gente, incluso me pasa por aquí, ahora vivo en Almería
y a veces pues busco músicos pues porque me gustaría, bueno, porque me gusta conocer músicos, me gusta tocar con gente y los ves que a la que tienen 2 o 3 cositas seguras, tal, pues tampoco están para mucha aventura. Que a mí me sorprende porque siempre lo que más me gustó era viajar y tener las aventuras, pero en parte lo veo como muy práctico, ¿no? Lo veo ya como más, una mentalidad más profesional, por así decirlo. Así es, así es. Oye, Mario, y por último, hay un entorno alrededor de la música, de los artistas, de las artistas, de las bandas, los medios de comunicación, que ahora en día son muchos, etcétera. Es verdad que en los 80, 90, los prescriptores eran otros, ahora son... Claro, todo está... sigamos con la relación, ¿no? Con tu experiencia, la relación de las artistas, los artistas, las bandas con los medios de comunicación de entonces y los de ahora. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? Tu recorrido en todo esto? Claro, yo como que sí que vengo de ese mundo, ¿no? De los fanzines, de las historias, de la fantasía del rock and roll, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque en realidad es una fantasía. Yo pensaba que para llegar a según qué sitios, pues simplemente tú tenías que hacer pues una buena canción o yo qué sé, o tener mucho pelo y tener una guitarra que molase y un look guay y unas canciones resultonas. Y recuerdo ir con uno de mis primeros discos, ¿no? A una revista que era, yo creo que la más importante en aquel momento en España. Pues me presento allí yo, ¿no? Con mi disco. Hola, ¿qué tal? Mira, que os traigo mi disco porque creo que es guay y tal, ¿no? Y este es el rollo que yo le empecé a soltar a la persona que había en el punto de información de allí, de las oficinas. Y me dice, vale, un momentito, que voy a llamar a Pepito, no sé cómo se llamaba, que es nuestro... ¿Cómo es? Pues, bueno, el que vende los anuncios, básicamente, ¿no? Entonces, el comercial. Y yo pensé, qué raro, ¿no? Pensaba que me iban a traer aquí a un periodista. Y entonces entré en una habitación y el periodista me dijo, bueno, oye, pues muchas gracias por traer el disco y tal, lo vamos a escuchar. Pero bueno, también te digo que si ponéis un anuncio tal y cual, pues entonces nosotros siempre os vamos a tratar, pues os vamos a dar más cancha, tal. Y yo recuerdo que en ese momento, o sea, se me cayó el mundo al suelo porque pensé, hostia, lo veo clarísimo. O sea, me está diciendo que tengo que pagar. Yo, por desgracia, como me había tirado al vacío, pues estaba siempre sin dinero, ¿no? O sea, era lo que menos yo pensaba que tenía que gastarme el dinero. Y, por supuesto, no puse el anuncio y no paso de una columnita a la sección de discos y poco más. Luego te das cuenta que también va de la mano de las relaciones personales, ¿no? Que una vez que ya empiezas a llevar unos años, empiezas a conocer a la gente, pues si no has sido tú, ha sido otro el que ha invertido en un anuncio. No sé, ya sigue habiendo trampa ahí, ¿no? Porque al final son relaciones personales, no es una cuestión tampoco de mérito. Que me sabe mal decirlo, porque a veces es que a mí incluso me sabe mal, pero si estamos hablando para gente que empieza, es súper importante que esto esté clarísimo, que es que todo el mundo quiere ganar dinero y ¿no? A veces, pues, la revista súper rockera, pero ¿qué hace anunciando este festival o no sé qué? Pues es que el trabajo de una revista es ganar dinero con los anuncios y con las revistas que vende. No es que... ¿no? Y... O sea, que todo el mundo tiene una forma de ingresar dinero y al final es impensable que no hagan eso y se dediquen al otro por arte. Para eso estaban antes pues los fanzines o ahora los blogs o yo qué sé, lo que haya. Claro. Oye, y fantástico, fantástico. Nada, me gusta. Hemos un recorrido sobre todos los agentes que te había alrededor. Perdona que esto mismo me pasó en la misma época que llevaba años intentando tocar en un club de Barcelona muy famoso que siempre programaban pues blues y rock and roll y traían muchas bandas americanas guays, ¿no? Y yo siempre pensaba, llevamos 2 años haciendo giras por Europa,
tocando en festivales súper guays y ¿por qué no? ¿Y por qué no consigo que cada vez que les mando el disco me lo devuelven? Al menos me lo devolvían, pero, ¿sabes? Y una noche estaba sentado en el bar, hablando en un bar ya de noche, así, pues con el camarero, que era un amigo y tal, y había un señor a mi lado, y le estaba hablando de eso. Digo, hostia, es que estoy enviando ahí tal y cual. Y este señor, al cual acababa de conocer, me dice, ¿que quieres tocar ahí? Dice, no te preocupes, que la semana que viene te dan una fecha, ¿no? Entonces, yo no quiero decirle a la gente que el mérito, o sea, que no hay que esforzarse con la música porque al final es lo más importante, ¿no? Pero lo que llaman los americanos el networking y las relaciones y el tener muy claro que la gente tiene que ganar dinero también. O sea, que tú no puedes ir a un club y decir, yo quiero ganar 5.000 euros. Te van a decir, hombre, si es que 5.000 euros no los hacemos en una noche, ¿sabes? ¿Y por qué te los voy a pagar a ti? Es que eso no va a pasar nunca. Otra cosa es que tú le digas al del club, oye, mira, puedo tocar, no me cobres, pero te voy a reventar el bar, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que esa persona va a estar súper feliz contigo. O sea, saber un poco cuál es nuestra posición dentro de este negocio, ¿no? Que claro. Románticamente tendría que ser la que estuviese más arriba, pero en la realidad, no lo sé, igual está arriba, pero de una pirámide, ¿no? O sea, que está arriba la música y la canción, pero debajo hay un montón de cosas que tienen que sostenerse. Totalmente, Mario. Oye, porque el tiempo avanza y la verdad es que tenemos tiempo. Me gustaría también enfocarlo desde el punto de vista tuyo como productor, ¿no? Esa relación que has tenido y que tienes. De hecho, tienes un estudio en crecimiento donde haces todo el tema de la producción allí en Almería. Sí. ¿Tú ahí cómo trabajas como productor con las y con los artistas? ¿Cómo haces esta labor de productor, asesor, conseller y de ellos, no solo del método técnico? ¿Cómo te manejas? Pues... Ya sé que es una pregunta muy amplia, una pregunta excesivamente amplia quizás, pero bueno, con un par de ejemplos quizás sería, ¿no sabes? Para que entienda también el artista y el artista al otro lado, es decir, cuál es la labor de un productor y cómo engancha, ¿no? Con ellos. Claro, yo creo que, sobre todo antes de empezar una producción, lo más importante es hablar bastante con el artista. Porque con un poco de psicología lo que tienes que ver, o sea, lo más importante es saber que cuando eres productor, básicamente a ti te contrata alguien, a no ser que seas un tío mega famoso que elijas tú. Pero vamos, que lo normal es que alguien te llama porque le ha gustado algún trabajo tuyo y quiere trabajar contigo. Eso. Pero no toda la gente que te llama espera lo mismo de ti. Entonces hay gente, por ejemplo, que es muy, podríamos, no sé, dominadora con su obra, ¿no? O sea, que no, vamos, que no le puedes decir, oye, mira, es que igual esta palabra no rima, tal. Hay gente que eso le sabe mal. Hay otra gente que espera de ti que le hagas todo. Hay gente que espera que hagas una función casi de mediador en el estudio, ¿no? Porque a veces se convierte en un infierno si es un grupo de música y hay 5 personas opinando, pues entonces te eligen a ti y cuando ya está todo el mundo de acuerdo que tú tienes el poder, pues mandas tú, ¿no? Entonces, para mí es fundamental eso. Yo suelo decirlo, oye, ¿a ti te importa que yo te haga sugerencias sobre la composición? No porque yo quiera cambiarte la composición, pero precisamente el productor, como una visión externa, una vez ya hecho más o menos el producto final, pues se supone que tiene ese criterio, que es el que tú estás reclamando, ¿no? Como cliente, claro, que para decirte, oye, mira, pues me gusta la canción, pero igual es un poco larga, o a lo mejor le hace falta antes del estribillo un pre-chorus, algo que la haga crecer. O a lo mejor hay gente que solo quiere, que te quiere como productor por el tipo de sonido que has sacado en algún disco que ha escuchado y le ha gustado mucho, eso también, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Luego, dependiendo del proyecto, elegir el espacio de trabajo.
¿no? Yo tengo un estudio, pero a lo mejor mi estudio para según qué proyecto no es suficiente. Entonces yo digo, oye, mira, pues vamos aquí o vamos allí. O también, ¿qué presupuesto tienes, no? Porque, mira, por 5 hay esto, por 20 y por 100 hay esto. Entonces, elige tú, yo te recomiendo este. En todo lo vamos a hacer más o menos bien y vamos a hacerlo lo mejor posible, pero claro, este te da estas posibilidades y estas otras. A mí me gusta llevarlo así. Me gusta muchas veces mezclarlo yo, eso sí, o sea, porque creo que forma parte de la visión de la producción, ¿no? El que cuando estás en el estudio, no, mira, grábame esto, por favor, que yo ya tengo en la cabeza cómo lo voy a mezclar o cómo lo voy a presentar, ¿no? Finalmente. Y a veces esto, pues con un ingeniero es un paso más que hay que dar, ¿no? A no ser que sea alguien de tu confianza o no sé. Depende. La verdad es que la producción me apasiona por eso, porque nunca hay dos iguales. Ni siquiera con el mismo artista, ¿sabes? Pues las circunstancias cambian y tienes que ir, pues, amoldándote a ellas. Absolutamente. Oye, pues ya que estamos llegando al final y creo que además que este tipo de podcast, aparte de ser didáctico, tiene que hacer entender quién está al otro lado. Sí. Cuéntanos esta aventura maravillosa de este año en el que te has embarcado, esta historia de cine concierto con la peli La Ley de la Calle, Rumble Fist, mítica de Coppola, ¿no? Cuéntanos de qué va toda esta historia, de cine, música, banda sonora, show. Cuéntanos. Pues mira, esto es una cosa que cuando yo empecé a estudiar en la escuela, perdona que me vaya tan atrás, pero es para un poco... La única cosa que no acabé de la escuela, y esto está feo decirlo porque siempre hay que acabarla y ahora me arrepiento, pero en ese momento lo que menos me interesaba de todo era la guitarra, porque yo ya sabía que quería tocar con la guitarra, o sea, yo necesitaba alguien que me ayudase a conseguir esos objetivos, pero los programas de guitarra que habían me parecían un rollo. Pero el otro lado que me encantaba era todo el tema de la composición, porque uno de mis sueños era pues componer para cine y el audiovisual me encanta, ¿no? Por suerte, pues he hecho documentales, he hecho anuncios y tal. Sí. Y ahora cuando estuve presentando mi anterior disco, Chet, en Oviedo, pues me surgió la posibilidad de presentar un cine concierto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estuvimos viendo un montón de películas, porque habían, como si te gusta el cine, te empiezas a animar con ese tema y un poco, pues mira, consensuándolo con mi manager actual, pues él me dijo que Rumble Fist, tal y cual, que era una película que he visto muchísimas veces y me encanta, pero yo en la primera lista no había caído y me la volví a ver. Y me pareció una película fantástica porque además, por gusto personal, no me gusta mucho la banda sonora que tiene y pensé, pues voy a intentar yo hacer la mía, ¿no? O sea, porque hay otras que me hubiese costado muchísimo más, ¿no? Alguna película que el compositor es Mancini o, no sé, cualquiera de estos que me encantan y a lo mejor ni me atrevo, ¿no? A hacer... no sé, un western de Sergio Leone no lo haría. No. Entonces pensé, mira, pues esta me encanta la película porque es una película que me encanta y no me gusta nada la música, pues voy a hacer mi visión. Y la verdad es que estoy encantadísimo. Tengo unas ganas de presentarlo muy, muy, muy grandes porque ha sido un proceso largo, pero muy bonito también. ¿Y en qué fase estás para presentarlo? ¿Cuándo lo vas a presentar? Pues es el día... Ahora, como estoy aquí metido en la conversación, pues el día 15 de marzo en SACO, que es el Festival de Audiovisual de Oviedo, de cine. Uy, pues, ¿lo sabe Coppola a todo esto? No, por supuesto que no. Pero me encantaría que la viese. O sea, no porque... Claro, no... ¿sabes? Sí, no, es que el mundo del cine, si hablábamos de la industria musical, el mundo del cine es increíble, ¿eh? Yo no sabía que
dependiendo del uso que le vayas a dar a una película, hay diferentes empresas que se encargan de llevarlo. O sea, Así es. Por suerte, para eso hay una persona que se encarga de todo. Claro. Porque a mí esto ya me hubiese superado. Esto se supera totalmente. Oye, Mario, pues, ¿qué decirte? Fantástico lo he pasado. Espero que lo has pasado también como yo, porque a buen seguro que si los que escuchen la charla, la conversación, el podcast, seguro que lo han disfrutado y lo habrán disfrutado muy mucho. Es cierto que siempre se queda un poco corto, ¿no? Pero yo creo que hemos tocado casi todos los aspectos relacionados con el artista musical, relacionados con Centro de Agentes, y creo que tu punto de vista como alguien ya, en el buen sentido de la palabra, lo digo, veterano y con recorrido, ha quedado muy claro y muy sostenido en base al conocimiento y a la aportación de anécdotas reales, ¿no? de tu desarrollo profesional. Así que larga y dichosa y frondosa vida musical, amigo Mario. Un placer. Muchísimas gracias. Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Presentado por Jónica Zuriaga, coordinador académico del área de música de UNIR, la Universidad en Internet.